Hola Pedro, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Luis. ¿Cómo estás? Yo excelente, contento, súper alegre y encantado de esa audiencia que está ahí, que nos escucha y que nos ve y que nos deja saber qué tal es cada episodio. Definitivamente que sí. De alguna manera, pues nos hacen saber, nos dan sus opiniones, recomendaciones y todo. Pero todas son bienvenidas. Lo que más nos reconforta es saber que alguien ha sido edificado Así es. con la palabra. Porque, como dice nosotros hablamos por la palabra. Correcto. Y el mensaje que llega a ustedes es basado en la Biblia. Y siempre y cuando esa respuesta sea en base a que escucharon algo, que le llegó algo, que vieron algo, que entendieron eso, Correcto. pues para nosotros esa es la paga, como yo digo. Exactamente. Esa es la intención sí. y el objetivo de lo que hacemos. Es que usted sea bendecido con la palabra que, de hecho, no es nuestra, sino de Dios, porque hablamos por la palabra. Así es. Y es satisfactorio, como tú lo dices, poder recibir esa información de que cuando alguien te dice, wow, tal o cual episodio era para mí, lo que ustedes dijeron en ese momento, yo estoy viviendo tal o cual situación. Eso es algo que uno dice, bueno, verdaderamente el Señor nos ha puesto como instrumento para llevar su palabra. Y qué bien, esa es la intención y el objetivo. Y como cada episodio tenemos una palabra, tenemos un tema un tanto a veces un poquito cuestionante, un poquito bien interesante también. No es la excepción, Pedro. No, definitivamente que no. El tema que vamos a tocar hoy es la paternidad de Dios. Y te cuento que ese tema a mí me llega bastante. Por una serie de situaciones que podrían salir a relucir en el transcurso de los próximos 30 o 40 minutos. Pero antes de que desarrollemos el tema, yo quisiera definir paternidad. Claro que sí. Paternidad es definido como estado o circunstancia del hombre que ha sido padre y que genera una serie de derechos y deberes recíprocos. En la Biblia, cuando lees de paternidad, verás que lo definen como estar en estado constante de protección. Lo relacionan con el que provee y el que instruye o educa al niño durante su vida. Exacto. Y nos presenta a Dios como un eterno Padre amoroso. Yo te voy a dejar eso ahí para que desde ahí empecemos. A ver si te parece. Sabes que en todo el contexto de la Biblia, de manera general, la palabra de Dios, vemos a Dios como creador, como un creador, y mayormente en lo que es la parte del Antiguo Testamento, vemos esa autoridad de Dios como creador, ¿cierto? Sí, sí. Pero aquí lo interesante es que para ver esa paternidad, y maravilloso eso que tú acabas de definir, lo que acabas de describir como paternidad, primero es que solo se le es revelado a los que deciden entrar en esa intimidad con Dios, en esa relación, en esa comunión. Porque tú decías, el que está siempre ahí, que para proveer, proteger y cuidar. Exacto, pero fíjate algo, Luis, o sea, como tal cual dices, solo le es revelado a quien se entra en esa intimidad. Exactamente. A quien toma la decisión. Correcto. De entrar en intimidad con él. Así es. Porque es solo ahí cuando tú empiezas a llamarle padre. Exacto. Y sabe un punto interesante, que no hay padre sin hijo. Exactamente. Y entonces ahí tú estás reconociendo que tú eres hijo. Exacto. Es decir, que para que ese padre proteja, cuide y supla, tiene que haber entonces ese hijo que recibe el cuidado
y sus necesidades son saciadas en la paternidad de ese padre. Exacto. Pero como hijo, hay ciertas cualidades que nos definen, y más en esta paternidad del Padre Celestial. ¿Cuál? Bueno, que tenemos que entrar en una comunión con Él, tenemos que conocerle, acercarnos a Él, tenemos que tener esa relación de donde, como dice el apóstol Pablo, cuando clamemos Abba Padre, es decir, si definimos esta palabra Abba Padre, es como que le digamos papito, papi lindo, toda esa ternura de un hijo hacia el padre. Y qué mayor satisfacción de un padre cuando ese amor, ese cuidado y esa protección es correspondida por su hijo. Tú sabes que ahora que tú... yo de alguna manera sabía que esto iba a suceder, porque a medida que tú fueras hablando yo iba a llegar por otro lado. Llamamos Padre a Jesús, o sea, al Dios. A Dios. Dios Padre. Correcto. Pero lo dejamos a veces cuando no sentimos esa protección, ese cuidado, todo eso que tú recién mencionas, nos alejamos y como que nos retiramos un poco para llamarlo Padre. ¿Por qué? Porque quizás nos está disciplinando. O sea, tal cual el padre humano hace. Correcto. Con sus hijos, de disciplinarlo, educarlo, de proveer y de todo ese tipo de corregirlo. De corregir. Y que ese humano, ese hijo humano, decide, yo estoy quillado con papi. O sea, buen dominicano. Entiendo. En buen dominicano. Entonces llega y se sienta en una mesa con un truño. Porque está incómodo. Está incómodo, está molesto con papá. Exacto. ¿Entiendes? Y quizás eso en el Dios Padre, eso sucede en el mundo espiritual. Claro, porque por eso de hecho la palabra registra que el padre que ama corrige. Exactamente. Entonces ahí empezamos como que a sentirnos mal. ¿Por qué? Porque la palabra de nuestro Padre que está ahí, que es esta, que está en la Biblia, nos está confrontando, nos está corrigiendo, nos está educando. Sí. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí empezamos a ver, pero en serio. Y como que en cierto, o sea, empieza una lucha interna. Sí. De nosotros. Porque a veces perdemos de vista el amor porque la corrección en el momento no nos agrada. Exacto. Pero siempre hay que recordar que Dios siempre será un padre amoroso. Amoroso, sobre todo, sin importar lo que tenga él que corregirnos y por lo que nos permita él pasar. Y lo hará por el amor que nos tiene. Correcto. Por eso es que nos está corrigiendo. Correcto. Por el amor que nos tiene. Porque si vámonos a lo natural. Okay. La paternidad natural, un padre que no ama a su hijo o a sus hijos, no le va a importar lo que haga o lo que esté aconteciendo con la vida de ese hijo. Pues por ende, entonces, ni le va a corregir, ni va a estar al pendiente de qué está pasando, qué está sucediendo, porque no hay amor. No. Entonces, en medio de esa corrección, que muchas veces nos hiere, nos es amargo un poquito el momento, pero es una corrección que viene llena de amor porque quiere evitarnos algo. Evitarnos el paso desagradable, el momento desagradable. Pues la corrección que a su principio, como dice el apóstol Pablo, se torna un poco amarga, pero sus frutos son agradables. No, claro. Porque cuando tú recibes una corrección y tú dices, wow, si no me hubiesen corregido, yo iba a hacer tal o cual cosa y me iba a ir mal. Pero gracias a la corrección de mi padre, me evitó ese momento, que es lo que siempre quiere Dios con nosotros. Pero vuelvo y te repito, Pedro, para entrar en esa paternidad y que sea revelada esa paternidad a nosotros y poder apreciar y valorarla, tenemos que tener una comunión con el Padre. Definitivamente. Tenemos que tener una relación estrecha. Yo recuerdo que en los principios de yo conocer al Señor, yo oraba normal, como tal vez cualquier otra persona oraba, pero llegó un momento ya, en ese tiempo, a medida que yo estudiaba la palabra, iba acercándome más a Dios, en el que sin darme cuenta, yo comencé a decirle Padre en mis oraciones. ¿Y sabes cómo yo me doy cuenta que comencé a eso?
cuando en un lugar que visitábamos, mi esposa y yo, hubo alguien, una persona que Dios usó en ese momento, y me dice, ha entrado en un tiempo de intimidad donde ya le llamas padre. Ok. Y yo dije, wow, ¿cómo ella sabe eso? Porque es en mi tiempo de intimidad que yo lo hago. Pero yo no había notado que mi oración había cambiado ya a padre. Ujú. Pero tardó un tiempo, porque es una relación que se tiene que ir estrechando cada día. Porque eso es precisamente lo que tú hablas de esa comunión a medida que la vas teniendo y a medida que se va desarrollando esa intimidad y esa comunión con el Señor, ahí es que tú te vas haciendo, llegando más a ese Padre. Correcto. Llegando más a ese Padre. Porque déjame decirte que tú no estás solo. O sea, lo mismo puedo decir de este lado. O sea, en un principio yo no lo veía como tal. Exacto. O sea, y mira, me voy a ir a un poquito antes. Tú sabes que tenemos padres espirituales que son nuestros pastores. Correcto. Exactamente. Entonces, igual, cuando tú empiezas a congregarte, no es que tú de manera inmediata vas a verlo como tu padre espiritual, sino que a medida que tú desarrolles esa relación, esa comunión con él, con el pastor, correcto, es que tú empiezas a verlo como a padre. verlo como ese padre espiritual. Exactamente. Es correcto. Entonces, porque es válido, o sea, no es desde un principio que tú lo empiezas a ver, no. pero tú llegas a verlo como padre espiritual. Ya después de esas mismas enseñanzas, de esas correcciones que te hace nuestro Padre espiritual y que tú te empiezas a escudriñar la palabra, correcto, empiezas y vas al otro Padre. Exacto. ¿Ok? Ahí entonces cuando tú llegas a ese punto, bueno, yo describirlo es imposible. Es imposible. Hay que vivirlo. Notemos lo que dice David en el Salmo 103, verso 13. Y él dice lo siguiente: como el padre se compadece de los hijos, así se compadece el padre de los que le temen. Diciendo en la parte A de este versículo, como el padre se compadece, hablando del padre natural. Sí. Entonces dice, así se compadece el padre de los que le temen, hablando de Dios. Exacto. Es decir, de aquellos que se acercan a él, porque el temor que habla acá es un temor reverente de obediencia, de sometimiento y de sujeción a Dios. Porque realmente para que haya una paternidad, como decía hace un momento, tiene que haber un hijo. Exacto. Y el hijo tiene que estar sujeto a la autoridad del padre. Por ende debe obediencia y sometimiento y sujeción al padre. Porque un hijo que no se somete a su padre, que no le obedece, no va a tener ese respaldo, no va a sentir esa paternidad del padre. Porque por más que el padre trate, será imposible que él pueda, vamos a decirlo, apreciarla, recibirla. Exacto. Pero como dice el Salmo, o sea, igual el papá humano siempre se va a compadecer. Se va a compadecer de sus hijos. Correcto. Entonces, igual de esa misma manera, si yo como papá que soy, lo veo, así se va a compadecer nuestro Padre Celestial. De los que temen. Exacto. A Él. Sí. Notemos que dice de los que le temen. Exacto. Por eso, fíjate lo que dice el Evangelio de Mateo en su capítulo 6, en el verso 6. Esto es un poquito puntual, Pedro. Dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Pero aquí hay unas condiciones que tienen que darse previo. ¿Cuáles? De entrar a un lugar de intimidad, de entrar a un lugar de comunión. Solo cuando entramos a ese lugar de intimidad y de comunión es que podemos orarle a Dios como nuestro Padre. Sí, pero fíjate otra cosa. Pues dice, entra en tu aposento, coma. Correcto. Y cerrada la puerta. Léase que eso, o sea, cuando tú cierras esa puerta, es para que esa relación sea entre nuestro Padre y tú. Y que nada interrumpa. Y que nada, esa puerta es para que tú cierres interrupciones
que Correcto. pueden existir ahí afuera. Correcto. Porque ese es tu momento de intimidad con Él. Ujú. Entonces, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Exacto. O sea, pero es algo entre Él y tú. Una comunión sin interrupción y sin intervención, sino directamente con el Padre Celestial. Porque notemos aquí, cuando comenzábamos, hablábamos del contexto de la Biblia, de que en el principio Dios es conocido como el Creador. Uh-huh. Y que luego vemos entonces a Dios revelado como Padre. Pero ¿a quiénes se les revela a Dios como Padre? El mismo Jesús dice que aquel que escucha su palabra y que cree al que le envió. Es decir, que tenemos nosotros primero que poder reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador para poder entonces ser adoptado, como lo dice el apóstol Pablo, por nuestro Padre Celestial. Uh-huh. Y conjuntamente con Cristo entonces siendo coheredero del reino. Es decir, así como es Cristo Hijo, entonces nosotros a través de Él somos adoptados y somos hijos del Padre Celestial. Ahí notamos el inicio que se tiene que dar para esa paternidad revelarse a nuestras vidas. Okay. Reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Es lo primero. Hasta tanto no lo hacemos, Dios como tal es nuestro creador. No tenemos esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Uh-huh. Solo cuando reconocemos. Porque ¿cómo tú puedes ser, vamos a decir, cómo puede ser la paternidad de tu padre si tú no reconoces quién es tu padre? Si tú no reconoces que esa persona, que él es tu padre, tú no vas a poder recibir esa paternidad, porque para ti no es tu padre. Por eso muchas veces cuando oramos y no conocemos esa paternidad de Dios, oramos de hecho poniendo a Dios un tanto distante de nosotros. Bueno, ahí yo no... De la misma manera que tú lo pones lejos, es también de la misma manera que tú estás lejos. Que estás lejos, correcto. O sea, porque no hay esa relación no hay estrecha. Esa cercanía no existe todavía. No, exactamente. No existe todavía. Y es en ese momento donde todavía no te puedes llamar hijo. Correcto. No la hay. No, porque mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, en su verso 12. ¿Qué dice ahí? Dice más, a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, Uh-huh. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Ok. Para entrar en ese nivel de paternidad de Dios, tenemos primero que reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Exacto. Lo que te decía al principio. Hasta tanto no se da esto, somos simple creación. Okay. Pero cuando reconocemos que aquel sacrificio que se hizo en la cruz fue para salvarnos y que fue por nosotros y que fue para el perdón de nuestros pecados, entonces ahí es cuando dice el apóstol Juan, recibimos esa potestad, es decir, esa autoridad. Porque aquí hay algo interesante, Pedro. Y es que el hijo hereda la autoridad del padre. Okay. Pero si es hijo. Sí, pero mira, ahora yo te estoy escuchando y estoy en silencio porque lo que tú dices, por ejemplo, es siempre y cuando, o sea, ¿cómo tú llegas ahí? A verlo, o sea, ok, tú tienes que recibir la salvación Correcto. para ser llamado hijo, ¿no? Así es. Pero ¿cómo llegas ahí? O sea, primero tú tienes que tener un corazón dispuesto. Exacto. Pero también entiendo que tú tienes que iniciar una intimidad con el Señor. Con el Señor. Correcto. A medida que tú vas escudriñando la palabra. Así es. Con un corazón dispuesto, con unos oídos abiertos a escuchar
Correcto. No a oír, sino a escuchar. ¿Ok? Ahí entonces tú vas entendiendo la magnitud de esa paternidad de Dios. Esa paternidad. Y algo que yo creo que sería bueno, como el Señor me trae esto, y es lo siguiente. Probablemente hay personas que nos escuchan o que nos ven que no tienen el mejor concepto de lo que es la paternidad porque no tuvieron esa relación, vamos a decirlo, tan sana con su padre terrenal. Tal vez el concepto de paternidad que tienen es producto de ciertas frustraciones, de ciertos conflictos que vivieron estuvieron con sus padres terrenales. Y sumado a eso, se hace un tanto como difícil poder entender la paternidad de Dios o poder entrar en ese nivel de paternidad. ¿Por qué? Porque no tienen claro en sí en qué consiste, porque no la tuvieron, porque la relación con sus padres fue un tanto frustrada, fue un tanto difícil, pero algo parecido dice David. ¿Qué dice David? Y David dice en un momento que ese texto, no recuerdo ahora mismo en qué salmo con exactitud se encuentra, pero David dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. ¿Qué es lo que quiero decir? Que sin importar cuál sea la condición de nuestra relación paterna en lo terrenal, es decir, con nuestro padre biológico, sin importar cuál fue esa relación, el resultado de esa relación, si fue una relación favorable o no, si fue una relación llena de frustraciones o no, no importa lo que haya sucedido, dale la oportunidad a Dios de que te revele esa paternidad, ese cuidado, esa protección, que verdaderamente Dios como Padre nos ama, nos instruye, nos corrige y nos forma. Pero tenemos que darle esa oportunidad a Dios como Padre. Tenemos que abrir nuestros corazones para entender esa paternidad de Dios, la cual tenemos que reconocer que siempre Él tiene pensamientos de bien para con cada uno de nosotros. Acuérdate que dijimos en un principio, Luis, que Dios es un Padre amoroso. Amoroso. ¿Ok? Inclusive en el Evangelio de Lucas, Jesús compara a Dios con un Padre amoroso que perdona, Correcto. cuida y provee para sus hijos. O sea, eso está ahí. Así es. En Lucas. De hecho dice: y si ustedes siendo malos. O sea, esa imagen lo que resalta lo que hemos conversado, que es el amor incondicional y la protección que Dios ofrece a sus hijos. Así como la responsabilidad y el respeto que los hijos deben tener hacia Él. Correcto. ¿Ok? Yo creo que no la llegamos a tocar el tema de la parábola del hijo pródigo. No, ¿verdad que no? No. Pero en otro capítulo será. Mientras tanto, nomás lo voy a citar simplemente, porque eso habla de la idea del perdón y la misericordia del Padre. Del Padre. Exacto. O sea, ¿Cómo perdona? Es lo que compara la palabra. Exacto. Y que el Padre siempre está dispuesto a recibir a su hijo. Exacto. O sea, que no importa. O sea, lo traigo esto por todo lo que hemos estado hablando. O sea, no importa lo que haya sucedido, ya sea con tu padre terrenal, espiritual o celestial, ¿ok? Él te va a perdonar, pero tú tienes que ir donde Él. Correcto. Con un corazón humillado. Sí, porque el hijo pródigo llega arrepentido. Exactamente. El hijo pródigo no llega con la rebeldía que se fue. No llega de manera altanero, no. No, el hijo pródigo no llega con la rebeldía que se fue, ni con reclamo, ni justificando tampoco. No, llega reconociendo. Reconociendo que falló. Contra ti he pecado, es lo primero que dice. Exacto. Y de hecho, tanto es el reconocimiento del hijo pródigo, que ya no entramos en la parábola, que dice, oye, por lo menos ponme como a unos de tus jornaleros, porque entiende y sabe que lo que él hizo no le hace digno de volver a ser llamado hijo.
por lo menos dame la oportunidad, el chance de servir como jornalero. El padre como tal le dice, no, espérate, busquen ropa nueva, busquen anillo, busquen, cámbienlo, vístanlo y vamos a hacer una fiesta. Pero eso hace el padre. Porque cuánto regocijo para un padre cuando el hijo entiende y reconoce que se ha conducido de una manera incorrecta. Y viene delante del padre y reconoce esa condición, reconoce ese accionar de que no fue de lo mejor. Así es, así es. Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que en todo momento reconozcamos eso. Porque Él siempre va a estar dispuesto para perdonarnos. Pero el problema es que cuando entendemos a veces que no somos dignos de ese perdón, nos enfrascamos en un orgullo, en una situación en la que no reconocemos que necesitamos ser perdonados por nuestro Padre Celestial. El saber cada día que nosotros no estamos solos, que tenemos a un Dios que como Padre nos cuida, entonces nos demanda a nosotros, como hijos, ser obedientes de manera constante. Porque ese es un punto. Estamos hablando de la paternidad de Dios. Pero ¿dónde está el corresponder nosotros como hijos a esa paternidad del Padre? Porque hay una demanda como hijo. Claro. Mira, esa demanda me lleva a lo que hay algo que dice: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré. O sea, te di nombre. Así es. En el libro de Jeremías se encuentra. Exactamente. O sea, eso... pero Él te amó desde ahí. Desde antes de que desde te formase. Antes de que te formaras. Exacto. Entonces, ¿cómo no va a ser que te ame ya formado, ya sabiendo quién tú eres, ya creado? ¿Entiendes? Mira, no había analizado ese punto de esa lectura. Si me amó antes de que me formase, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? Ojo, si ya tú lo conoces, Exacto. ya él, o sea, por Dios, él te amó desde un principio. Mira, Pedro, tú sabes lo que me llega aquí. Yo me atrevo a decir, y creo que es así, todo hijo sabe qué accionar de él hace incomodar a su padre. Definitivamente. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. O sea, tú sabes qué tú haces o qué tú podías hacer que incomodar a tu padre. ¿Verdad? Totalmente. Correcto. Entonces, es decir, que nosotros estamos conscientes de qué es lo que debemos de hacer para agradar a nuestro Padre Celestial. También. Igual a nuestro Padre. También. Entonces, ahí es donde voy. La demanda como hijo es caminar entonces en esa dirección de manera que nuestro Padre se agrade de nuestro accionar de manera constante. Que nuestro Padre... Orgulloso. Exacto. Que esté orgulloso. Exactamente. ¿Por qué? Notemos lo que sucede cuando Jesús es bautizado. Dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, pero hubo una voz del cielo que dijo, ¿qué dijo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Así es. El que un padre diga, este es mi Hijo amado, es un hijo que ha honrado la paternidad de su padre. ¿Entiendes? No, mira, Luis, yo te voy a decir una cosa. O sea, tú pones ese ejemplo de cuando Jesús es bautizado y yo me voy ahora al yo padre humano. Humano, exacto. Y quizá usted que está de aquel lado que es padre, yo le puedo decir lo siguiente: ¿cuántas veces usted o lo ha dicho o lo ha escrito en las redes, por ejemplo, cuando dice qué orgullo que pone la foto del de su hijo, de la hija, que se ha graduado, que ha alcanzado una meta? Por Sí, alguna sí, razón, sí, HUR, no importa cuál sea, pero usted siente ese orgullo de que su hijo tal o cual cosa. Esa satisfacción de que, wow, valió la pena. Exactamente. Pues mira, a ti yo te digo que así mismo, cuando nosotros le somos fiel y somos obedientes a nuestro Padre espiritual y a nuestro Padre celestial, así mismo se van a sentir ellos orgullosos de nosotros como hijos de ellos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que está ya proyectado para nosotros, o sea, el Correcto, propósito. Correcto. Ser lo que nuestro Padre espera
que seamos. El propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, porque cada uno tiene su propio propósito. Exacto, entonces, exacto. siempre y cuando nosotros cumplimos con eso, ese Padre Celestial se va a sentir orgulloso de nosotros. Correcto, porque como tú dices, si bien es cierto, cuando tu hijo alcanza una meta, alcanza un objetivo, bueno, pues el padre está contento, está alegre, claro, porque, wow, valió la pena el sacrificio. Entonces, así mismo dice nuestro Señor, valió la pena la entrega, porque mira cómo está mi hijo. Pero eso es cuando nuestra vida es un accionar de manera constante en obediencia al Padre. Uh-huh. Porque te voy a decir algo, no hay cosa más fuerte, no hay dolor de cabeza más fuerte para un padre que un hijo desobediente. Para nada. Que un hijo que no se somete, un hijo que no se sujeta, pero entonces, más aún, quiere tener acceso a los derechos como hijo, pero sin someterse. Sí, porque ahí es donde lo interesante. ¿Tú me entiendes? No se somete, no se sujeta, pero quiere la autoridad del padre y quiere los derechos que como hijo entiende que le corresponden. Sí, pero tú tienes que obedecer, es como para ganártelo, o sea, es como ese niño que tiene que haber una coherencia. Claro, es como ese niño que va al médico. Si se porta bien, le dan la paletica. Si se porta mal, no le dan nada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo puntual aquí? Es que cada día que nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que hacerlo sabiendo que de Él viene a nuestra vida ese cuidado y esa protección de ese Padre, que tal vez ya usted tal vez no lo tiene vivo, o tal vez lo tuvo y no fue esa relación tan favorable tal vez. Hubo situaciones. Primero es necesario, para acercarnos al Padre Celestial, perdonar todo aquello que pudo tal vez causar nuestro Padre terrenal. Para poder tener esa relación de hijo, tenemos que perdonar. Sí, porque muchas veces cargamos el resentimiento con nuestros padres porque entendemos que fueron ellos los que accionaron de manera incorrecta. Que nosotros no debemos de por qué pedir perdón porque ellos fueron los que actuaron de una manera incorrecta. No. Para tener acceso a esa paternidad del Padre Celestial, tenemos nosotros que hacer lo que Él nos manda, y es perdonar, es sanar nuestro corazón, es entender que Dios como Padre nos va a amar como hijos, pero como hijo Él quiere que nosotros manifestemos ese amor, esa obediencia, esa sujeción y más aún, esa dependencia. Porque muchas veces como hijos nos creemos independientes a destiempo y lo que llega a nuestra vida es frustración, es dolor de cabeza, es trastorno, es situaciones de las cuales tenemos que arrepentirnos porque nos desviamos del camino. Uh-huh. ¿Y cuál fue ese camino? El camino que el Padre había diseñado de antemano para que anduviésemos nosotros en él. Mira, tú sabes, yo te dije que este tema es un poco, hasta cierto punto, un poco difícil para mí, porque yo perdí a mi padre hace un tiempo ya. Pero el Señor ha puesto en mi camino a un padre que lo quiero como un padre humano, vamos a decirlo así, como mi padre biológico, y es a mi pastor. Amén. Pero entiendo también que tengo un Padre allá arriba, el Padre Celestial, y así lo he asumido. Y antes de terminar, yo quiero dejar esto. A veces nosotros nos identificamos con nuestros padres biológicos, porque en algún momento cada uno dijo, no, yo soy hijo de fulano. Correcto, exacto. Ajá. A veces no lo decimos, pero tenemos un apellido, lo cual nos identifica con ese padre. Con ese padre. En el caso de la paternidad de Dios, Dios no tiene apellido. Pero, en ese mismo accionar que nosotros vemos, porque vemos la conducta de nuestros padres biológicos, nos comportamos como esos padres. Exacto. Así debemos hacerlo con Dios. Esa es la evidencia. A eso mismo. Entonces, debemos parecernos, o sea,
parecernos lo más posible Correcto. a Dios. Así van a decir, no, ese es un hijo de Dios. Esa es la evidencia de esa paternidad revelada a nuestras vidas. Exactamente. Yo creo que es lo mejor que puede suceder, que tú te parezcas más al Padre Celestial para que desde lo lejos te identifiquen como hijo de Dios. Sí, porque déjame decirte que en muchas ocasiones tal vez nosotros fuimos identificados como hijos de nuestros padres por ciertas cualidades en nosotros. Porque nos parecimos, exacto, ¿te parece? porque te parece o habla igual o caminas igual por ciertas cualidades, tanto física como también, pero mira, él habla igual, ¿te entiendes? Entonces, eso es lo que debemos de también manifestar de nuestro Padre Celestial. Así es. ¿Y qué es? Ese amor, ese perdón, esa misericordia y esa dependencia. Yo espero que este episodio haya sido de bendición a su vida y realmente le invitamos a que cultive esa relación con Dios como el Padre, como ese Padre Celestial que nos ama y que está dispuesto siempre a perdonarnos, que está dispuesto con los brazos abiertos siempre a que nosotros en nuestra condición de hijo nos acerquemos a Él para que Él nos reciba como Padre que es, de amor y de misericordia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde suscribirse, activar la campanita y compartir sobre todo con los demás para que esta palabra también le edifiquen a ellos. Hasta el próximo episodio. Bendiciones.